se instala la necesidad de promover y visibilizar el arte y la cultura como un derecho fundamental de las personas, más aún en el actual contexto de crisis social y sanitaria que experimentamos. Es así, entonces, que el rol de la cultura y las artes resultará esencial para promover y visibilizar el derecho a la cultura, sobre todo considerando a niñas y niños. ¿Qué rol tiene el Estado en la defensa de los derechos de los niños y niñas en un contexto de nueva constitución? ¿Cómo abordar los derechos de los niños y el derecho a la cultura en el proceso constituyente? Este es el foco de la conversación de este segundo panel del seminario Retos desde la cultura y las artes en estos tiempos. Está pensado en visibilizar la institucionalidad pública que resguarda y garantiza los derechos de la niñez y en cómo afrontar este nuevo desafío en el camino constituyente que se nos avecina, muy ad hoc, y ya partimos con la campaña del apruebo. Bueno, para este segundo seminario para nosotros ha sido fundamental poder visibilizar la importancia de los niños y las niñas y sus derechos fundamentales y cómo vamos a poder trabajar en base a ellos en esta nueva constitución, es que hemos invitado a 3 destacadas figuras de la escena nacional. Primero, la alcaldesa Claudia Pizarro. Claudia Pizarro Peña es la actual alcaldesa de La Pintana, 2016-2020, militante de la democracia cristiana desde el año 81, cuando tenía 15 años, época en la que también se adhirió al movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, en plena dictadura militar. Fue elegida concejala de La Pintana en 2 oportunidades, cargo que ejerció entre el 2008 y 2016. El 23 de octubre de 2016 ganó las elecciones municipales con un 30,5% de los votos y asumió el cargo el 6 de diciembre del 2016. Bienvenida, Claudia, alcaldesa. ¿Está por ahí? Sí, sí estoy por acá. Muchas gracias, Andrea, por invitarme. He sido puntual, así que estamos listos para participar en este seminario. Muchas gracias, bienvenida, alcaldesa. Seguimos con nuestro segundo invitado, que es don Jaime Baza, doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, España, magíster en Filosofía por la Universidad de Valparaíso, Chile, magíster en Derecho, mención de Derecho Público por la Universidad de Chile y licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre sus publicaciones más recientes destacan los libros Constituyentes sin Poder. Tengo problemas con mi micrófono, ¿no? ¿O se escucha? Sí, se escucha un poco interrumpido, como con ¿Se escucha interferencia. con interferencia? Ya, voy a ver, es que me avisó aquí. Voy a ver un cable de red que tengo para poder conectarme. Me esperan un minutito para poder mejorar la conexión y así poder escuchar. Pásame un cable de red. Para que me escuchen bien, para que los invitados y todos queden bien presentados. Debo tener problemas yo con mi internet en la casa. Bueno, esto sucede con esta tecnología nueva que yo estaba conectada aquí al lado de mi computador, del Wi-Fi, pero hoy día me falló, parece. Estamos muy cargados. Denme un minutito. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, sí. Ya, sigo entonces. Jaime Baza, doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, España, magíster en Filosofía por la Universidad del Paraíso, Chile, magíster en Derecho, mención Derecho Público por la Universidad de Chile, licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre sus publicaciones más recientes destacan los libros Constituyentes sin Poder, una crítica a los límites epistémicos del derecho moderno, elementos de teoría e interpretación constitucional para el proceso constituyente y la Constitución chilena. Una revisión crítica a su práctica política. Bienvenido, Jaime. Un honor para nosotros poder también contar contigo. Es muy importante, solo quiero hacer aquí un hincapié, de poder vincular el mundo de los niños con el mundo de la Constitución. A veces se ven tan lejanos, pero deben ser muy, pero muy cercanos. Así que bienvenido, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Seguimos con una amiga a la cual yo admiro, no es amiga mía, pero la siento amigo porque la sigo en Twitter,
y la admiro mucho porque ha puesto en valor los derechos de los niños poderosamente el último tiempo. Ella es Patricia Muñoz García, defensora de los derechos de la niñez. Es abogada de la Universidad Católica de Temuco, magíster en docencia universitaria de la Universidad del Desarrollo, desarrollando su carrera profesional en ámbitos relacionados con la protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Se desempeñó anteriormente como gerenta de la División de Atención a las Víctimas y Testigos, como directora de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales, y durante 9 años como fiscal especializada en delitos sexuales y violentos, todo en el Ministerio Público de Chile. Fue designada como la primera defensora de los derechos de la niñez por votación unánime del Senado en abril de 2018, asumiendo el cargo el 1 de julio del mismo año. Bienvenida, Patricia, a nuestro seminario. ¿Cómo estás? Hola Andrea, muchas gracias por la invitación, muy contenta de poder participar, además en compañía del maestro Jaime Baza, siempre es un honor poder compartir con él tan seco máximo panel y también con la alcaldesa Claudia Pizarro que hace una labor atómica en su comuna con una prioridad también muy puesta en niños, niñas y adolescentes y encantada de poder acompañar al FanFest, a Mori, ¿no es cierto?, y a ti, en esta actividad tan necesaria para relevar cómo el derecho a la cultura, a las artes, es un derecho humano también de niños, niñas y adolescentes. Así que feliz y muy atenta a todo lo que podamos conversar. Gracias, Patricia, por tus palabras. Y bueno, justamente vamos a comenzar nuestro seminario con estas presentaciones. Me siento muy honrada en que hayan accedido a poder participar de este seminario. Para nosotros esto ha sido poder vincular el mundo del arte y la cultura con la Constitución, ha sido un camino. Siempre se ha sentido que el arte y la cultura tiene como un rol más de entretención, pero es fundamental para este nuevo Chile que queremos construir. Y voy a partir con las preguntas para que vayamos ya entrando en materia, ¿les parece? Jaime, me gustaría que compartiéramos la siguiente reflexión y la siguiente pregunta a partir de tu experiencia como abogado constitucionalista, que esperamos que estés en la Asamblea Constituyente. Eres uno de nuestros candidatos. Para ti, ¿qué son los derechos fundamentales? Para ti, Jaime, ¿qué son los derechos fundamentales y las garantías constitucionales en la Constitución política? ¿Y qué diferencia tienen para efectos de los derechos de la niñez? Me gustaría que vinculáramos los derechos y las garantías constitucionales y cómo se pueden vincular y realmente graficar en esta nueva Constitución los derechos de los niños y las niñas. Cuéntanos. Ya, mira, este yo creo que es un tema muy, muy interesante y además muy pertinente de discutir ahora, porque yo diría que desde octubre a la fecha nos hemos dado cuenta con mayor intensidad de uno de los problemas estructurales que tiene no solamente nuestro ordenamiento constitucional, sino que en general la idea del derecho que heredamos de la modernidad. Porque el derecho que nosotras y nosotros heredamos de la modernidad es un ordenamiento jurídico que le habla a un sujeto abstracto, ¿verdad? Y reconoce derechos para todas las personas por igual, por el solo hecho de ser personas, sin procesar suficientemente las características, las especificidades de ciertos sujetos políticos que hacen que esos sujetos políticos sean distintos de los demás, ¿verdad? De modo tal de que las personas efectivamente somos todas iguales en algunas cuestiones que son muy importantes, pero en otras cuestiones que son probablemente igual de importantes que aquellas que nos hacen iguales, somos también diferentes, ¿verdad? Y así como hay catálogos de derechos fundamentales que se han venido construyendo desde finales del siglo XVIII en adelante, que reconocen a todas las personas como titulares de los mismos derechos, hay una serie de otros derechos que se han venido construyendo, sobre todo a lo largo del siglo XX, que reconocen la especial posición política y social que ciertos sujetos tienen en la sociedad
y que los hacen merecedores no solamente del reconocimiento general de los derechos fundamentales que todas y todos tenemos, sino que de ciertos derechos específicos, ¿verdad? De ciertos derechos que surgen de ciertas condiciones materiales de vida, que surgen de ciertas condiciones colectivas e individuales que no se repiten en todos los grupos por igual, y que han afortunadamente presionado sobre los ordenamientos constitucionales desde el derecho internacional para conseguir ese reconocimiento. Entonces, claro, cuando hablamos de lo que ocurre con niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Y cómo pensamos, sobre todo en un proceso constituyente, la presencia de la niñez en los derechos fundamentales y en las garantías de la Constitución, es muy importante hacer esa salvedad, ¿cierto? Niños, niñas y adolescentes son personas, pero no son solo personas. También son niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? En tanto personas tienen derechos, y en tanto niños, niñas y adolescentes también tienen derechos. Y lo que ocurre con esa distinción, creo yo, entre derechos y garantías, es que, en primer lugar, permite hacer esa distinción, ¿verdad?, entre el reconocimiento de los derechos que las personas tenemos por el hecho de ser personas o por el hecho de participar de algún grupo que requiere alguna protección especial, y los mecanismos, las garantías específicas que están destinadas a garantizar el ejercicio de esos derechos, ¿verdad? Y digo que esto es interesante porque nos permite poner sobre la mesa simultáneamente dos distinciones que son relevantes. La primera, que comentaba hace un momento, ¿verdad?, la distinción entre los derechos que tenemos todas las personas por ser personas y los derechos que tienen otras personas por participar de ciertas categorías específicas como la niñez. Pero también nos permite visibilizar una cuestión que en general el derecho constitucional no procesa mucho, y que yo creo que en una discusión de cultura es fundamental, que es la diferencia entre la titularidad de esos derechos y el ejercicio, ¿verdad? Porque el ejercicio no depende solamente de lo que diga la norma jurídica, depende también de una serie de condiciones económicas, sociales, institucionales, pero también culturales, que permiten que esos derechos se puedan ejercer efectivamente, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en Chile diría yo que hay una cultura muy, muy consolidada en el sentido de que los niños y niñas son prácticamente propiedad de sus padres y madres, ¿verdad? Con mis niños no te metas, ¿verdad? Yo creo que lo refleja de manera súper súper potente. Y bueno, la sociedad también tiene algo que decir respecto de cómo forma a las futuras generaciones de este país. Entonces ahí hay un condicionamiento cultural que determina el ejercicio de los derechos y que yo creo que va más allá de cómo esos derechos están reconocidos en las normas jurídicas. Está sin micrófono, Andrea. Ahí sí, sí, lo que pasa es que ahí se escucha mejor porque me saqué el audífono, parece que ahí se escucha mejor. ¿Sí? ¿Me escuchan mejor? Sí, sí, es que tuve que hacer un cambio. Me parece tan interesante lo que dijiste del tema de la propiedad. Nosotros los adultos sentimos que los niños son propiedad y eso Patricia lo ha defendido abiertamente y así yo lo he visto en todo. El Estado siente que los niños son objetos y no son sujetos de derechos. Y nosotros fuertemente hemos trabajado en ese ámbito, en cómo hacer de que nuestros niños y niñas sean sujetos de derechos y los respetemos en esa base. Así que me parece que ese debe ser, me imagino, que ustedes como abogados constitucionalistas van a hacer ahí un trabajo muy fuerte. Y en esa línea, ¿cuál es la diferencia jurídica entre el mandato constitucional que indique protección de la infancia y otro asociado a garantizar los derechos de la niñez, Jaime? Ya. Mira, este también es un tema, bueno, que se desprende del anterior, y que nuevamente está de alguna manera haciendo evidente, nos está mostrando cuáles son las limitaciones, si tú quieres, teóricas o epistémicas que tiene el derecho en general, pero que se agudizan muy especialmente en una constitución como la actualmente vigente, que fue redactada desde un sector particular, ¿cierto? La Constitución del 80
sobre todo en lo que se refiere a derechos fundamentales, refleja una concepción muy particular de la sociedad, ¿verdad? Una concepción muy particular de las personas, de la familia, de los distintos tipos de personas, ¿verdad? De los migrantes, en fin, de las mujeres. Y es una lectura muy, muy ideológica del tipo de papel que nos corresponde a todas y todos en la sociedad, en nuestros propios espacios de desarrollo, en la familia, en el trabajo, ¿verdad? En el Estado, etc. Y ahí yo quisiera hacer un punto, ¿verdad? Que apoyándome en un trabajo que alguna vez hicimos previamente con Domingo Lovera, entre comillas, para el proceso constituyente anterior, ¿verdad? Si es que es posible hablar de un proceso constituyente anterior a esto, después de que vemos cómo es un proceso constituyente, pero yo creo que ahí hay que hacer una distinción importante, porque efectivamente no es lo mismo reconocer derechos fundamentales para todas las personas por igual y entender que niños, niñas y adolescentes se encuentran en ese grupo y ya está, que reconocer derechos diferenciados, ¿verdad?, a todas las personas, y además hay ciertos grupos especiales que demandan protección, como puede ser niños, niñas y adolescentes, o los pueblos originarios, o los migrantes, o la mujer, o la diversidad. Eh, pero además también es distinta la forma en que ese reconocimiento se incorpora en la Constitución, ¿verdad? Y aquí me quiero apoyar en lo que tengo más o menos preparado. Porque yo creo que podemos hablar eh, de dos tipos de formas, ¿verdad?, de protección constitucional de la niñez. Primero, uno podría identificar que hay un cierto estándar, o sea, establecer un cierto estándar de protección constitucional, y en segundo lugar, uno podría identificar el reconocimiento específico, ¿verdad?, de ciertos derechos propios de la niñez. En el primer grupo, donde uno habla de un estándar de protección constitucional, uno puede, por ejemplo, incorporar en la Constitución la igualdad de derechos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la familia, ¿verdad? Garantizando, por ejemplo, la no discriminación entre hijos e hijas por razón de su filiación o por haber nacido dentro o fuera del matrimonio, que es una cuestión muy relevante, ¿verdad? Que generó ronchas y una discusión muy dura durante la década del 90, y que yo creo que todavía se arrastra de manera importante en esta distinción de los hijos matrimoniales o no matrimoniales, no solo por la dimensión jurídica, sino que por el impacto cultural que tiene esa distinción. Luego, podemos pensar también la forma de consagrar y de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la consagración constitucional de las obligaciones que padres, madres o tutores o genéricamente la familia tienen respecto de los niños. Y esta cuestión yo creo que es muy interesante, de alguna manera para compensar, equilibrar o incluso para relativizar la sobrevaloración, creo yo, del papel que tiene la familia respecto de la crianza de niños, niñas y adolescentes, como si la familia fuera soberana, como si padres y madres fueran soberanos para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Padres, madres, tutores, familia tienen deberes importantes que cumplir frente a los niños y niñas. Yo creo que el Estado debiera estar en condiciones de hacerles exigibles el cumplimiento de esas obligaciones, ¿verdad? Por ejemplo, que cuenten con un cuidado familiar adecuado, que vivan en contextos, qué sé yo, pacíficos, ¿verdad? Exentos de violencia, etc. Un tercer elemento, todavía dentro de este estándar constitucional, es incorporar en la Constitución el reconocimiento explícito de que niños y niñas y adolescentes son titulares de derechos, ¿verdad? Ya sea de los derechos comunes a todas las personas o bien de aquellos derechos propios que surgen de su condición de niños, niñas y adolescentes. Esta cuestión es importante, no solamente por el impacto jurídico normativo que puede tener, sino que por la incidencia que tiene a nivel de cultura jurídica en la protección de sus derechos, por ejemplo, para establecer constitucionalmente que los derechos de los niños prevalecen, por ejemplo, por sobre los derechos de los demás, o bien que los niños, niñas y adolescentes son titulares de los derechos constitucionales
los que deberán ser interpretados, por ejemplo, a la luz de los tratados internacionales o de la Convención de Derechos del Niño. Ahí yo creo que hay un primer grupo, ¿verdad?, de cuestiones que este proceso constituyente debiera, de alguna manera, asumir. Y luego un segundo grupo, y con esto termino para no extenderme mucho. Chupaya, algo hice con esto. Estos computadores que se manejan solos, ya hice. Y un segundo grupo ya de derechos constitucionales propiamente tal, ¿verdad? Derechos que pueden ser explícitamente incorporados en la Constitución para mejorar el estándar de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y de alguna manera delimitar de mejor forma los contornos de las instituciones que los protegen. Aquí, por ejemplo, estoy pensando en el reconocimiento del derecho al desarrollo personal, integral, óptimo o normal, ¿verdad? La prohibición explícita de la explotación infantil en todas sus formas, la protección contra la violencia, el maltrato y el abuso físico o psicológico, el derecho a tener una filiación determinada, la igualdad explícita entre hijos e hijas, ¿verdad?, así como el deber de los padres y madres respecto de estos derechos, y el explícito establecimiento de la prohibición de discriminaciones arbitrarias, el derecho a vivir en el seno de una familia y a recibir su protección, en fin, el derecho a participar en el desarrollo de la sociedad y a ser escuchados y escuchadas. Un resumen un poco apretado, pero yo creo que este último aspecto, el derecho a ser escuchadas y escuchados, es probablemente uno de los que más remece esa normalidad cultural a la que estamos tan acostumbradas y tan acostumbrados, porque desde una lectura muy formal de la ciudadanía, hemos entendido que niños, niñas y adolescentes no son ciudadanos. Y no son ciudadanos porque no votan. Que es una lectura muy formal, ¿verdad? Porque con 17 años y 364 días no eres ciudadano y al día siguiente sí. Eso va contra toda la lógica de la autonomía progresiva, ¿verdad?, de niños, niñas y adolescentes, pero también va contra toda la práctica política, contra toda la experiencia que hemos tenido en los últimos 30 años. Los temas más importantes del debate público los han puesto sobre la mesa los adolescentes, las adolescentes, ¿verdad? El mochilazo del 2006, la revolución estudiantil del 2011, o sea, no tienen derecho a voto, ya veremos cuáles son las condiciones jurídicas para aquello, pero evidentemente son personas que forman parte de la comunidad política, evidentemente forman parte de la ciudadanía. Y me parece que desde la perspectiva cultural, uno de los principales cambios de este proceso constituyente es reconocer un poco las limitaciones formales que tienen las instituciones jurídicas y abrirnos más a entenderlas desde la práctica política y desde la experiencia que podemos observar desde su ejercicio. Así es, mira, ahí tocas un punto y me parece que aquí me gustaría también abrir la conversación a Patricia y Claudia, y pensando en lo que tú dices, que efectivamente, bueno, nosotros como festival tenemos un concepto que es niñes o niños con @ ciudadanos. Esa ha sido nuestra bandera de lucha desde a raíz de la convención. Este año se cumplen los 30 años desde que Chile suscribió la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas y los Adolescentes. Y ahí, Patricia, me gustaría que conversáramos un poquito cómo ves. Voy a tratar de empalmar dos cosas ahí. ¿Cómo ves esta constitución actual que tenemos y qué nos restringe o qué valora a los niños y las niñas? Me gustaría que compartiera. Y también me gustaría, Patricia, bajo tu experiencia y estudios, etcétera, y también me imagino que serás una constitucionalista en nuestra Asamblea Constituyente, y esperamos que así sea, también nos gustaría quizás que nos contaras qué modelos existen internacionalmente en relación a poner en valor a los niños ciudadanos, un poco lo que decía Jaime, qué es lo que tenemos hoy y cómo es la mirada de este Estado que Jaime justamente narra como un Estado efectivamente entre paternalista, bueno, un paternalista con nosotros, ojo, como dijo el presidente Piñera, que un presidente es como un padre, y eso es muy terrible porque finalmente nos baja una categoría y nos ponen en una categoría, y tú misma, Patricia, voy a señalar cosas que tú has puesto y señalado en tus Twitter, cómo a veces se refieren con infantilismo, como haciendo
estos políticos infantiles como peyorativamente en relación a los niños, y eso es un cambio cultural, y en eso estamos, y nosotros desde el mundo del arte, la cultura, la educación, pues nosotros estamos muy vinculados, y ahí después Claudia nos va a contar un poquito todo el trabajo que se hace desde la Corporación Cultural y el municipio. Me gustaría que viéramos esas dos cosas, esos dos puntos, cómo es la Constitución actual, cuál es la mirada que hay sobre los niños y las niñas, y sus derechos, y cuál, si hay algún ejemplo internacional que a ti te merezca, que sería bueno empezar a mirar, sobre todo para nosotros, para personas que nosotros vamos a estar nosotros vamos a tener que votar por una nueva constitución, y la gente que trabaja como nosotros en el mundo de los niños y las niñas, nos va a interesar mucho saber cómo apoyar y empujar eso. Cuéntanos, Patricia. Sí, primero vamos a descartar cualquier opción constituyente para no llamar a equivocación. Acá el señor Baza tiene la misión de, espero, redactar una nueva carta fundamental, así que yo me retiro de ese ámbito. Nos estarás asesorando entonces. No, vamos a estar hinchando a los constituyentes y las constituyentes si es que gana la opción apruebo, ¿no es cierto? Pero mira, a ver, yo creo que Jaime lo ha revelado con bastante claridad. La Constitución chilena actual no hace ninguna ni mención ni consideración específica a niños, niñas y adolescentes, y por tanto desde ahí hoy día tenemos un instrumento, una, como se suele decir, carta de navegación de nuestro país que invisibiliza a 4.200.000 personas que viven en este país. En un número aproximado, ¿no es cierto? Porque eso es lo que representan niños, niñas y adolescentes. Y esa invisibilización tiene consecuencias que son consecuencias serias en términos de cómo se adoptan decisiones públicas desde la perspectiva política en relación con sujetos a quienes no ven. Creo que la situación que hemos enfrentado en relación con la pandemia es una clara manifestación de qué es lo que ocurre cuando no vemos a determinados grupos de sujetos de derecho. Y eso queda de manifiesto cuando vemos que, en definitiva, en relación con la pandemia, cada vez que aparece algo relacionado con los niños, se asocia al retorno a clase. Como si lo único que hicieran los niños, como si lo único que tuvieran derechos los niños, como si lo único que les preocupara a los niños es el tema educacional, en circunstancias que el desarrollo de las personas es mucho más integral que nuestros procesos formativos en los colegios. Y por tanto, esa invisibilización no solo es peligrosa desde el punto de vista de la imposibilidad de tomar medidas que impacten favorablemente y directamente a este grupo de la población, sino que habida cuenta de haber transitado ya 30 años desde la ratificación por parte de Chile de la Convención sobre los Derechos del Niño, es francamente inaceptable y vergonzoso, si me permiten usar esas dos expresiones. Porque creo que lo que debe pasar, y es una necesidad urgente, es que en definitiva, independiente de quién sea que lidere el Estado de Chile, independiente de cuáles sean los planteamientos políticos y los intereses políticos de quienes lideren tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, en definitiva acá lo que tiene que primar es el cumplimiento que el Estado de Chile, con prescindencia de quienes gobiernen, ha tomado en orden a comprometerse con cumplir las obligaciones jurídicas que demanda la Convención sobre los Derechos del Niño. Y esa convención demanda espacios y derechos tan claros como, por ejemplo, el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes. Entonces, cuando tú me hablas de un modelo, yo hablo más bien desde una descripción normativa, porque creo que Jaime pone un tema que es súper relevante, que tiene que ver con lograr hacer esta distinción entre la declaración del derecho y del reconocimiento de la titularidad del derecho, respecto de lo que en términos prácticos implique el que yo pueda ejercer efectivamente el derecho. Porque nosotros tenemos como personas en Chile derechos asegurados por la Constitución. Derecho a la educación, en algunos ámbitos, derecho a elegir el tema de la salud, porque no es el derecho a la salud propiamente tal, ¿no es cierto? El punto es cómo logramos que esos derechos declarados normativamente sean ejercidos de manera efectiva. Y yo lo que veo a diario, y mi equipo ve a diario, en razón del rol de la Defensoría de la Niñez, es que por muchos derechos declarados normativamente, el problema es que luego no tienen mecanismos de exigibilidad ni los niños, niñas y adolescentes ni sus familias para que esos derechos sean ejercidos efectivamente. Entonces, cuando tú tienes a niños en Petorca que no tienen acceso al agua,
a pesar de que el agua es un derecho humano, tú dices tenemos un problema, porque la declaración no está teniendo el impacto en la bajada. Cuando los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado supuestamente debieran tener derecho a la educación, a la salud y a tener las mismas consideraciones y no ser discriminados y asegurar el principio de igualdad, tú te das cuenta que normativamente eso está, pero en términos prácticos aquello no se ejecuta. Y por eso es que es tan importante no solo la titularidad y el reconocimiento, sino que también mecanismos de exigibilidad para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos, particularmente de aquellos que no solo se relacionan con los derechos civiles y políticos, sino que con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, donde entra esta gran labor que ustedes como FANFES hacen en materia de inclusión y de relevar, ¿no es cierto?, esos derechos como elementos integrales de un desarrollo armonioso de cualquier persona. Entonces, como modelo, ¿por qué hago esta introducción? Porque como modelo a mí me gusta la Constitución colombiana, a la que Jaime de alguna manera, sin decirlo, hacía referencia, que en su articulado tiene una expresión final, después de reconocer a los niños como sujetos de derecho, como titulares de determinados derechos, dice, y los derechos de los niños tendrán preferencia respecto de otros grupos. Por lo tanto, la Constitución colombiana pone un énfasis y dice, ¿sabe qué? Yo, Estado colombiano, voy a hacer énfasis en la niñez y la adolescencia, porque me parece que aquí debe estar la prioridad, que por lo demás es bastante evidente si consideramos el impacto significativo que tiene la protección y el cuidado en nuestro desarrollo vital desde que nacemos en adelante, para lo que vamos a hacer luego como adultos, ¿no es cierto? Yo no sé en concreto si es que esa declaración colombiana opera con tanta efectividad para efectos de priorizar eso, pero lo que te quiero decir que en términos descriptivos eso me parece que es un modelo interesante de replicar en una eventual nueva constitución. El punto es cómo hacemos la bajada adicional, que es garantizar y generar los mecanismos que permitan exigir el ejercicio efectivo de los derechos. Y para concluir en relación con esta primera parte, el tema de la participación es un tema fundamental y Jaime lo relevaba de manera muy clara. Tenemos, por ejemplo, que fueron los adolescentes quienes gatillaron el movimiento social que nos sacó de la modorra de país en que vivíamos, donde, en definitiva, por mucho que la Constitución actual diga que el Estado está al servicio del bien común, y por tanto, el servir a la dignidad humana, tenemos a gente que claramente en ese avance país se quedó atrás y hemos abandonado, y ese es un hecho de la causa. Y es ineludible que los pongamos a la altura para que efectivamente las condiciones de dignidad sean respetadas. Pero resulta que ellos que generaron este movimiento no pueden votar. Y a mí me parece de una profunda ofensa aquello, honestamente. Y eso motivó que nosotros como Defensoría de la Niñez pidiéramos a la Presidenta del Senado y al Presidente de la Cámara de Diputados que legislaran para lograr que los adolescentes mayores de 16 años votaran en el plebiscito. Todavía no tenemos respuesta y dada la proximidad del mismo es evidente que eso no va a ocurrir. Pero estamos generando instancias de participación con una alianza que se llama Mi Voz Cuenta, donde participan consejos adolescentes para poder recabar toda esa información que los constituyentes, el caballero que está acá participando, tengan claro que no es posible pensar en una construcción constitucional volviendo a excluir a este grupo de la población. Exacto. Por lo menos desde la Defensoría de la Niñez, eso nosotros vamos a insistirlo con toda la fuerza que tengamos, porque no solo porque, ojo, no solo porque la participación se entienda como desde la buena onda de los adultos, ya sí, escuchémosles porque en realidad pueden tener algo, sino porque es un derecho de los niños, niñas y adolescentes. Y es un derecho con el cual el Estado chileno se ha comprometido al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. Y con esto termino, y no solo es un derecho que involucra que generemos la instancia, porque está lleno de políticos que para las campañas se sacan fotos con los niños, ¿sí? Sí. No estamos hablando de esa participación, estamos hablando de participación incidente, o sea que las opiniones sean tenidas debidamente en cuenta al tomar definiciones que constitucionalmente impliquen, por ejemplo, relevar aquellos derechos que para niños, niñas y adolescentes son importantes, que por ejemplo son el derecho al medio ambiente, el cuidado de los animales, y esto lo baso en el estudio de opinión que nosotros hicimos como Defensoría de la Niñez, el derecho a la igualdad y no ser discriminado, y el propio derecho a participar. Ha hecho un análisis muy interesante, Patricia, y justamente esa ha sido nuestra reflexión desde que nosotros nos vinculamos con el tema de la convención.
hicimos un trabajo con la UNICEF y generamos una plataforma de red de trabajo con instituciones vinculadas al mundo del arte y la cultura, pues nos parecía que era algo que teníamos que ponerlo en práctica. Y dicho eso, me gustaría que la alcaldesa, Claudia, que ha hecho un trabajo desde un gobierno municipal, que es re interesante, porque tú, Patricia, hablabas justamente desde cómo los políticos se hacen cargo, en cierta medida, de esto, pero no solo para la foto, que es lo que tú decías, sino cómo realmente se incorporan a los niños, niñas y adolescentes en una discusión, en un trabajo, en una inclusión. Y en ese sentido, la alcaldesa Claudia Pizarro, desde La Pintana, comuna que conozco bastante porque hemos hecho un trabajo y por eso la invitamos hoy, y me gustaría que ella desde esta cosa, porque en cierta medida la interpelaste, creo yo, cuando hablas hacia los políticos, y desde... hablo de los políticos que no hacen la pega. Está bien, no, si no lo digo negativamente, Patricia, lo digo positivamente. Porque... No, la interpelaste porque me parece que le hiciste un pase gol, eso es lo que quiero decir. En definitiva, hiciste ahí un link con esa gestión que a mí me interesa, y nos interesa a todos y a todas, que la alcaldesa nos cuente, porque justamente eso es lo que también queremos exponer en este seminario, desde la teoría, desde el trabajo teórico, investigativo, académico que hace Jaime, y que ha hecho también un trabajo muy bonito, porque también yo siento, Jaime, que te has vinculado mucho con el mundo de la cultura, y igual que Patricia, pero en lo práctico me gustaría que la alcaldesa nos contara cómo es la mirada en relación a los niños, niñas y adolescentes desde un gobierno comunal, y cómo es su mirada que podría ser extrapolarlo a país a partir de lo que han dicho los invitados. Bienvenida, Claudia, gracias. Muchas gracias, Andrea, Jaime y Patricia también. Bueno, primero reconocer, antes de comenzar con responder a la pregunta de Andrea, que la cultura tiene efecto de desigualdad y lamentablemente de marginación, la cultura y las artes, de participar en esta construcción simbólica de un ideal que tiene que ver con nuestra identidad también. Para mí, las barreras de la cultura, siendo pintanina, fueron múltiples, desde no tener los espacios para desarrollar mis emociones, mi identidad, el socializar, cosas que no se aprenden a diario y no están respaldadas en ninguna constitución, como el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Y eso te hace una persona, el tener derecho a las artes y la cultura, te hace una persona más diversa, ¿ya? Más sensible, es lo que yo siento. Por lo tanto, nosotros sabemos que la cultura y la arte no ha sido igualitaria en nuestro país. Tiene miles de barreras para acceder a la cultura. Y estamos de lado también el potencial artístico que se puede desarrollar desde pequeño, desarrollando una cultura artística y rica en todos sus valores. Frente a esa perspectiva, yo les quiero contar dos hechos. La comuna de La Pintana, teniendo el presupuesto del gobierno regional y también de cultura, se demoró 10 años para tener un espacio, 10 años en que pudieran llamar a licitar y terminar de construir un teatro. ¿Y por qué es tan importante a nosotros acceder y tener un teatro? Porque tocar guitarra en una esquina no puede significar que estamos haciendo cultura, sin desmerecer a la gente que hace canto en realidad. Pero vivimos durante décadas en la comuna de La Pintana pensando o haciendo creer que eso era todo lo que teníamos en cultura.
que ese era nuestro techo. Sin embargo, nos demoramos 10 años en tener un espacio. Y nos demoramos 15 años cuando yo no solo quiero opinar desde el aspecto de tener un teatro o de hacer cultura, sino que también del deporte, sino también de los espacios de recreación, aprovechando que está Patricia Muñoz acá. Nos demoramos 15 años como Estado, 15 años, después de que se construyó la carretera Acceso Sur, 15 años en que la concesionaria, por parte de la mitigación, construyera un parque. Se botaron casas para hacer una carretera. Quizás puede ser la carretera más moderna que tenemos en la región metropolitana. Es espectacular, pero arriba, en la superficie, era la pobreza más terrible, donde hay condominios sociales. Demorarse 10 años para construir un teatro en la comuna de La Pintana, demorarse 15 años para hacer un parque que hoy día es fabuloso, de verdad que es un crimen. De verdad que es no pensar en los niños, las niñas y los adolescentes. Hoy día eso ha cambiado. Y ha cambiado porque hay que saber elegir. Y en este sentido, saber elegir también a estos políticos, porque realmente los huevos hay que ponerlos en las canastas que van a producir y no en otro lugar. Y quienes hemos formado una familia, sabemos lo importante que es tener un techo digno donde vivir para realizarnos como personas. No solo unas paredes, sino que en ese techo que nos cobija se viva el amor. Y hay que esforzarse para que ese techo que hoy día nos cobija, que es el teatro municipal y todo lo que rodea al teatro municipal, se viva un clima de respeto, un clima de diversidad, de tolerancia, en resumida, un clima de amor. Y es lo que estamos haciendo hoy día. Yo como pintanina, el día que me separé, me tuve que preocupar no solo de trabajar, porque he trabajado toda mi vida, sino que también de tener un título profesional, y también eso significó trabajar y estudiar de noche, pero me tuve que ir de la comuna de La Pintana, y ahí me sobraba tiempo para recrear y para tener un poco más de cultura. Viviendo en La Pintana, eso estaba negado. Yo viajaba de La Pintana los días sábados, en la mañana, llevaba a mi hija a ballet, y lo he contado 1000 veces. Pero yo pensaba como ciudadana, qué pena que todo el mundo no tenga derecho a eso. Quererlo y no tener derecho. Querer que mi hijo juegue a la pelota y no tener el espacio recreacional. Por lo tanto, el día sábado en la mañana, desde La Pintana, viajaba mi hija en ballet y mi hijo en el fútbol, porque no estaba en la comuna de La Pintana. Y cuando asumí como alcaldesa, lo primero que le dije a Verónica, quiero ballet en la comuna de La Pintana. Y fue así como nació. Nació con una publicación, con un solo profesor, tener, a lo mejor pensábamos, soñábamos con 50 niños y ya estábamos realizados para una población de 177.000 habitantes. Subimos una publicación a las redes y lo que sucedió en una hora es que se inscribieran 500 niños y niñas a ballet. Qué importante sentir que estás dando oportunidad, qué importante que como autoridades nosotros podamos brindar esa oportunidad y que no es tan caro. Por lo tanto, eso es lo que ha pasado en la comuna de La Pintana. Hoy día no solo es tener un techo y una butaca, sino
que un lugar donde te cobije y se pueda hacer una diversidad de disciplinas, teatro, una sinfónica, grupos de folclore, el ballet que hoy día tiene 800 niños, y hemos podido conversar con las mamás de esos niños. Lo que era un niño muy para adentro, hoy día es un niño que floreció hacia afuera. Niños que han tenido bullying en sus colegios, realmente hoy día han podido saber enfrentar con hacer algo en teatro que le ha permitido transformar sus vidas y de su familia. Hemos tenido niños que han intentado suicidarse, pero hoy día están tocando una batería, porque es una forma de escapar de su entorno. Y realmente creo que es una posibilidad el acceso a la cultura y al arte de trascender, de transformar. Ahí hay más transformación que un partido político. Hay más transformación que 1000 banderas floreando al viento. Eso es transformación. Y realmente nos sentimos súper orgullosos. Queda mucho por hacer, no lo hemos hecho todo, pero realmente la gente hoy día se siente súper orgullosa de sentarse en una butaca y poder disfrutar de sus hijos, o la obra que está en Las Condes, traerla aquí a la comuna de La Pintana. O sea, eso es dignidad, eso es calidad de vida, pero ¿cuánto tiempo estuvimos negados a eso? ¿Cuánto tiempo? Y lo que nos pasa también hoy día, en el ámbito escolar, hoy día Patricia, que hoy día que hay que hacer clases por internet de forma virtual, dos cosas. Una, no tenemos derecho al internet. El 13% de los vecinos de la comuna de La Pintana en sus hogares tienen derecho a internet, de 177.000 habitantes. Sin embargo, si vamos a Santiago, el 90% tiene derecho a internet. No es igual. Entonces, hoy día la brecha de enseñanza es mucho peor que ayer. Y es mucho más desigual. Solo porque no tenemos la oportunidad, que aunque están pagando, tenemos zona roja en internet. Sí. La gente paga, pero no tiene cobertura. Tiene mala calidad de señal. Tiene mala calidad en distintos lugares de la comuna de La Pintana. Siempre los pobres son los responsables de todo. Somos los responsables que el metro se haya destruido y nos castigan a años luz para que el metro llegue. ¿Y por qué lo toco? Porque para nosotros, que las familias, los jefes de hogar viajen a su puesto de trabajo y se demoren tanto tiempo de ida y de vuelta, son horas menos con la familia, horas menos de esparcimiento, horas menos de cultura, horas menos de estar todos juntos. Siempre los pobres somos los responsables de todos. Cuando el Estado nos ha tratado con amor y quieren que respondamos con amor. También otra cosa que veo, Patricia, es que es súper distinto acostumbrarse a aprender de forma virtual cuando a veces no le entiendes a una cápsula, no tienes la posibilidad de tener un feedback, de decir y quedar entre medio de todos los compañeros en una tarea por Zoom, como el tonto que atrasa la clase. O sea, hay más temor a consultar lo que yo no sé. Por eso estamos en desventaja.
Y por eso que la frustración es permanente en los niños, las niñas y los adolescentes, porque nunca estamos dispuestos a escucharlos. Exacto. ¿Sabes? Gracias por el testimonio, por tus palabras, Claudia. Y me hace tanto sentido, y aquí vamos a retomar con Jaime y Patricia, y Claudia también. El tema es el acceso, finalmente. Es cómo hacemos un acceso transversal e igualitario en cultura, en deporte, en espacios recreativos, en el agua, como decía Patricia. Y reflexiono a partir del modelo un poco de lo que ha hecho La Pintana, que lo conozco más de cerca. También, yo viniendo de una comuna acomodada, ha sido un muy bonito trabajo ese. Y también ha sido muy bonito el hecho de lo que decía Claudia, de que en el fondo se dignifica a la gente con un teatro que, no sé si ustedes lo conocen, Jaime y Patricia, los invito a que lo conozcan, es un teatro de calidad internacional, el Teatro de La Pintana, es un teatro hermoso, y cuando la gente entra a ese teatro le cambia la vida, solo por entrar en ese espacio, porque sienten que están en un lugar de nivel mundial, y eso transforma a las personas. ¿Y qué quiero decir con eso? ¿Cómo hacemos? Y aquí voy a tomar el tema, nosotros tenemos un problema, y aquí yo creo un desafío para la nueva Constitución, en que tenemos un estado centralista, que todo es de un gobierno central desde la capital, en donde no se deja que se desarrollen las regiones, ni tampoco las comunas. Los modelos mundiales en relación al acceso tienen que ver, por ejemplo, cuando uno conoce modelos como Europa, donde las comunas, los distritos, están todas las necesidades cubiertas. Hay buen servicio de salud, hay buenos colegios que generalmente tienen que ir a los colegios de su comuna, hay buenos espacios de esparcimiento, hay buenos accesos al deporte, etcétera. ¿Cómo logramos y cuál sería ahí una mirada en torno a esta nueva Constitución de cómo hacer y empoderar también estos gobiernos locales para que efectivamente ese acceso sea transversal? Porque yo creo, y la mirada que hago desde afuera, que con un gobierno centralista es muy difícil que se rompan esas barreras de acceso y no caigamos solamente en actos populistas, porque ¿qué pasa? Estos teatros además se llenan los políticos cuando los inauguran como grandes fenómenos, porque además después los dejan desprotegidos sin presupuesto, solamente construyen la infra y después se los pasan a los municipios y los municipios tienen que hacerlo funcionar, pero hay municipios, por ejemplo, que no tienen capacidad ni presupuesto, entonces quedan unos elefantes blancos construidos sin mayor capacidad porque viene desde un gobierno central que hace una mirada desde afuera y no hay un trabajo en la comuna. Reitero, ¿para dónde va mi pregunta? Mi pregunta va de cómo, y si es que ustedes están de acuerdo, cómo de descentralizar el poder del Estado en torno para poder estos accesos, porque finalmente el gran tema es acceso a una buena internet, acceso, es cómo hacemos a través de gobiernos regionales y comunales que esto cambie, si ustedes creen que eso puede ser un camino o no. Jaime, Patricia, les dejo la palabra. Mira, yo creo que efectivamente en materia de cultura tenemos también un desafío súper importante. Así como también se nota muchísimo la ausencia de la niñez y de la adolescencia en la Constitución, también se nota la ausencia de la cultura, ¿cierto? La cultura tiene una presencia muy marginal en la Constitución, y lo peor de todo es que hay una serie de definiciones estructurales del sistema constitucional que inciden muy dramáticamente no solo en el acceso a la cultura desde una perspectiva individual, sino que en las condiciones institucionales a partir de las cuales se desarrolla la cultura propiamente tal. Y es que esa dimensión concursable, ¿verdad?, tan propia de la cultura y que también ha afectado a las universidades, a los fondos de investigación, etcétera, etcétera, termina precarizando no solamente la actividad cultural propiamente tal, sino que la vida de las personas que se dedican profesionalmente a la cultura. Entonces eso termina generando un círculo vicioso muy pernicioso, que es muy difícil de cortar, ¿verdad? Porque se exige casi un heroísmo sobrehumano, ¿verdad?, a aquellas personas que se dedican profesionalmente a la cultura. Entonces es un problema que tiene manifestación en ambos lados. Hay un problema muy importante que es estructural, creo yo, en la
en las condiciones materiales a partir de las cuales accedemos a la cultura, que son radicalmente desiguales, pero además hay un problema importante también en las condiciones para el desarrollo de la actividad cultural propiamente tal. Y yo creo que el tema que tú planteas, Andrea, también es muy importante porque junto con la descentralización, yo estoy de acuerdo, hay que potenciar los gobiernos locales, pero también hay que potenciar la participación de los gobiernos, de la ciudadanía en los gobiernos locales. Junto con la descentralización, yo creo que hay que invertir la lógica, entre comillas, solidaria de la distribución de los fondos regionales y municipales. Porque hoy día tenemos la paradoja de que las comunas más ricas, allí donde viven las personas más ricas, tienen las municipalidades más ricas. Y debería ser exactamente al revés. Debería ser exactamente al revés. O sea, necesitamos como sociedad, necesitamos meter más recursos allí donde vive la gente pobre, no donde vive la gente rica. La gente rica ya se la arreglará por su cuenta. Bueno, no tan así, estoy llevando el argumento al extremo, pero lo que quiero decir es, este sistema de distribución solidaria de los fondos municipales está operando al revés. Y claro, no solamente viene a nivel central y construye un elefante blanco, sino que además viene a nivel central, te traspasa servicios de salud, servicios educacionales, de aseo y ornato, y las condiciones son las mismas para todos los municipios, cuando sabemos que necesitamos meter más energía, más ganas, más recursos, allí donde más se necesita, no donde más sobra. Hoy día, municipalidades como Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, les sobra el dinero. Y les sobra el dinero porque trabajan con gente que también tiene mucho dinero y muchos recursos. Entonces la lógica, creo yo, es que hay que invertirlo, ¿verdad? Potenciando la descentralización y potenciando también la participación de la ciudadanía. A mí me gustaría el tema, claro, cómo es que son tantos los temas que a uno se le vienen en la cabeza y después el testimonio de la alcaldesa y lo que tú comentas. Pero bueno, lo que ha hecho La Pintana es también incluir a sus pintaninos y pintaninas en la construcción de esa comuna. Eso es por eso para mí eso es tan importante, y es tan importante también, y ahí cuando Patricia decía que los adolescentes que han cambiado este Chile en los últimos 20 años no tienen derecho a voto, por ejemplo, es muy soberbio nuevamente desde este gobierno central. Por eso mismo vuelvo al punto de cómo, claro, aquí viene la pregunta, ¿queremos un Estado presidencialista? ¿Queremos un Estado menos presidencialista? Porque también tiene que ver cómo el poder se aglutina en un solo grupo de personas, y eso es muy complejo, y eso hace que un grupo de personas crean que son los que nos tienen que decir cómo funcionar. Y ahí vuelvo al tema, y ahí Patricia quizá desde la mirada de los derechos de los niños y las niñas, ¿cómo crees tú si eso podría aportar efectivamente a que los derechos de los niños y las niñas sean más visibilizados cuando se hable de un Estado menos presidencialista, sino que más empoderado de regiones, municipios, y eso mismo que decía Jaime, de que los recursos se repartan de distintas maneras? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo en realidad no sé efectivamente si es que el hecho de que no sea un país presidencialista pudiera llegar a concretar en términos prácticos lo que hemos abordado en la conversación de manera previa. Lo que sí puedo decir, creo que Jaime está en muchas mejores condiciones para plantear las diferencias entre un modelo y otro, pero lo que sí quiero decir es que lo territorial tiene una labor tan fundamental y tan clave en el desarrollo de las personas que ciertamente el modelo de funcionamiento actual a nivel territorial no puede seguir sosteniéndose sobre la base de cómo se distribuye económicamente y cómo con eso puedes propender o no a la satisfacción de los derechos de las personas que viven en aquellos lugares que están más privados de distintos ámbitos del desarrollo. Creo que la alcaldesa Pizarro, a través de su testimonio, es tan clara, tan contundente y tan categórica en referir las brechas, las limitaciones, pero también la manifiesta infracción. Yo ponía en el chat
al principio de igualdad y no discriminación, que de verdad lo que debiera plantearse cualquier autoridad política, independiente del vínculo partidario que tenga, es cómo yo puedo estar comprometido con dejar de exponer a habitantes de mi país a situaciones tan abiertamente discriminatorias como las que la alcaldesa describe y como las que nos toca conocer. Yo lo vivo también de alguna manera en carne propia. Yo estudié en una escuela pública con letra y número, donde ciertamente mi nivel de formación educacional dista de manera significativa de aquellos con quienes hoy día, en virtud de este rol, tengo que compartir en términos de su formación primaria. Y eso no es justo. No es justo porque niños, niñas y adolescentes no tienen por qué estar expuestos a los embates ni ser discriminados por los accesos económicos que tengan sus padres. Y el tema educacional es fundamental porque es el movilizador social. Entonces, cuando la alcaldesa nos cuenta que solo el 13% de los pintaninos tienen acceso a Internet, cuando esa situación se replica en muchas otras realidades comunales, y cuando uno, a pesar de las recomendaciones persistentes que hace al Ministerio de Educación en esta materia, como lo hemos hecho como Defensoría de la Niñez, nos damos cuenta de que esas brechas siguen existiendo y no se atienden con la urgencia y la necesidad que tiene, sobre todo expuestos en una pandemia a una proyección significativamente mayor de niños, niñas y adolescentes excluidos del sistema escolar. Tú te das cuenta que el sistema político no está siendo capaz de dar el ancho para responder a cosas prioritarias y urgentes que amerita el ejercicio efectivo de derechos humanos de parte de este grupo tan vulnerable de nuestra población. Entonces, exacto, más allá del modelo que elijamos, que se elija en definitiva, yo creo que acá hay algo que es elemental y que podrán estar de acuerdo conmigo quienes me acompañan en este panel. Que cuando hablamos de política pública, del diseño de política pública con enfoque de derechos humanos, esto demanda necesariamente de la participación incidente de quienes van a ser destinatarios de esa política pública. Y por lo tanto, cualquier definición política desde el nivel central que desatienda las consideraciones territoriales y locales, que son aquellas que permiten dar precisamente la visión de lo que ocurre en la realidad de La Pintana versus lo que ocurre en Pozo Almonte, y que también incluya la participación de quienes en La Pintana son incidentes o no, y en Pozo Almonte también, por cierto, participando niños, niñas y adolescentes, es no cumplir con un mandato que la autoridad pública tiene, porque el ejercicio de la función pública es precisamente aquel destinado a lograr que quienes son destinatarios de tu función tengan mejores condiciones de vida. Y tu obligación no solo jurídica, sino que también ética, es priorizar efectivamente que las condiciones de vida de quienes están precarizados y quienes no han avanzado en el tránsito del desarrollo de un país, en definitiva se equiparen en términos mínimos de dignidad y de acceso universal a aquellos derechos que son fundamentales para el desarrollo integral de cualquier persona. Y en esos derechos la cultura y las artes son fundamentales, porque los derechos son interdependientes. Para que tú puedas ejercer debidamente derechos civiles y políticos, tú no puedes desatender los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y esos derechos no es que sean de una menor categoría que los derechos civiles y políticos, son absolutamente interdependientes. Y si tú no entiendes eso y no logras comprender eso, y en el currículum educativo a nivel público no entregas espacios de formación en el ámbito cultural, artístico, holístico, con todo lo que involucra crear una persona, que no es solo lo academicista y la nota para ver si sabéis sumar o restar. Exacto. En definitiva, lo que haces es no brindar un ejercicio efectivo y la posibilidad de que tú te conviertas en una persona capaz de movilizarte del entorno en el cual naciste, del cual no eres responsable, y que, por cierto, el Estado debe priorizar. Porque solo agrego un tema a lo que decía la alcaldesa Pizarro. No solo hablamos en el ámbito educacional de la brecha digital, no solo hablamos de la incapacidad de tener feedback de parte de los profesores, sino que hablamos de la incapacidad del Estado de cumplir con una obligación que también tiene, que es entregar herramientas a los cuidadores de esos niños para poder ser partícipes de su crianza en contextos que no sean violentos, sino que sean de reconocimiento y de cuidado. Y esa es una responsabilidad del Estado, pero el Estado, ¿qué hace? Criminaliza, castiga la pobreza, a la que siempre trata de asimilar a situaciones de vulneración, y eso no es real, porque la vulneración es transversal. En sectores de muchos recursos hay mucha vulneración de niños, niñas y adolescentes. Lo que pasa es que ahí el Estado no se mete.
Y ese es un tema que tenemos que preguntarnos. ¿Y por qué no se mete? ¿Por qué se siente con el derecho de meterse respecto de quienes son pobres y de intervenir sin resguardar efectivamente sus derechos? Yo creo que eso es un análisis súper profundo también en este momento constituyente, que yo creo que es bueno empezar a visibilizar porque te permite ir tomando decisiones que en definitiva nos hagan cambiar esta lógica estructural, que como te digo, para mí va más allá de si es presidencialista o no, sino que tiene que ver con quiénes son los que lideran la actividad pública y cómo integran en esa responsabilidad el deber de tener como consideración primordial el interés superior de niños, niñas y adolescentes, que es lo que permite satisfacer todos sus derechos. Es tan cierto lo que dices, Patricia, y me hace tanto sentido. Solo ponía el ejemplo, lo graficaba en la Constitución porque tú bien sabes que a los que salen finalmente elegidos no son los que quisiéramos siempre. Y por eso sentía yo, por eso lo graficaba en la Constitución, que la Constitución finalmente, ya sea, debería resguardar y debería ser esa gran carta de navegación que resguardara justamente esa igualdad y ese acceso. Y me parece más aún interesante cómo tú has señalado cómo el mundo de la cultura es importante, al igual que el acceso a la salud. ¿Y por qué lo tomo? Y además nosotros, desde el mundo del arte y la cultura, tenemos que hacernos parte de esto. Hemos sido un mundo, yo trabajo hace más de 20 años en esto, donde los niños no estaban tampoco muy visibilizados, y también tenemos que hacernos cargo de eso. Había un teatro, yo soy más del mundo de las artes escénicas, pero o las grandes artes siempre están, las bellas artes están pensadas para los adultos, esta gente que va al teatro municipal, muy pomposa, etcétera, pero los niños y las niñas, más que el taller, más que la cosa que se hace como la básica, pero los niños y las niñas no estaban visibilizados tampoco en nuestro mundo, y de eso yo me hago cargo, y nosotros como festival nos hicimos cargo, pero sí hoy día, y por eso tenemos esta plataforma que hemos generado, que vamos a reactivar, que es una plataforma donde estamos efectivamente interpelando también a nuestros pares para que efectivamente nos hagamos cargo de esto. ¿Y qué quiero decir con eso? Que tú lo narrabas muy bien, que tiene que ver cómo los políticos efectivamente sacan solo desde el discurso la importancia de los niños y las niñas y realmente los hacen propios en su quehacer. Y ese es un gran desafío que tenemos cada una de las identidades que componen una sociedad, el mundo de la cultura, el mundo de la salud, cómo se relaciona el mundo de la salud con los niños también, que eso es otro tema, es como el respeto a sus derechos también en el minuto de ser atendido, o cómo acceden al SAMU, etcétera, o estos espacios que son más precarios y como que son más, no son tratados dentro de esa desigualdad. Entonces, ¿qué quiero? Es un tema cultural. Nosotros, y aquí por eso era la invitación a este seminario, es como a través de... ¿Cuál es el desafío nuestro? Nosotros trabajamos con cultura. Cuando hablamos de cultura, hablamos es como un gran tema, es como todo y nada la cultura. Pero la cultura es esto, cómo tú incorporas valores y derechos a tu vida cotidiana. Y esa ha sido nuestra bandera. Desde ahí estamos trabajando fuertemente. El mundo de la cultura y las artes se está haciendo cargo, no solamente nosotros como festival, sino que centros culturales muy importantes, incluso el mismo teatro municipal, hoy día ha abierto una puerta muy grande al mundo de los niños y las niñas, generando acceso más igualitario, y esto mismo que ha hecho, por ejemplo, La Pintana es un ejemplo. Valga decir que y eso tiene que ver como las políticas, tanto en salud como en educación o en cultura, como ustedes bien saben, durante esos años fueron la política de la infraestructura. Hacer hospitales, hacer teatros, hacer escuelas, y el gran problema, porque hay los colegios, muy buenos colegios, pero ¿qué pasó? Que no tienen, después no se quedan con fondos para poder seguir trabajando. Entonces, muy buenos, muy lindos hospitales, pero con muy pocos fondos para que operen. Hay unos teatros muy lindos, hay una política de infraestructura cultural en comunas de más de 50.000 habitantes, tenía que haber un centro cultural o un teatro, pero después se quedaban sin fondos para operar esto. Entonces ahí es donde hoy día nosotros tenemos que hacer un trabajo fuertemente, y creo que la Constitución es una carta de navegación fundamental para que estos derechos se cumplan. Y en realidad no debería haber una Defensoría de la Niñez. Los niños y las niñas tendrían que por derecho
tener sus derechos, valga la redundancia, garantizados. Perdona que me extendiera, pero me diste un puntapié, Patricia, muy interesante en torno a lo que estábamos conversando, y quisiera ver si hay alguien de nuestro, de la gente que está quiere hacer alguna pregunta, si quiere aprovechar a estos grandes invitados. Aquí Mariana Palma pone una experiencia, tuve una buena formación en el sistema educacional cuando era dividido en 6 años de primaria y 6 años de secundaria o humanidades. Íbamos todos a la misma escuela y liceo, no había tanta diferencia como ahora. Las reformas educacionales afectaron la educación y también el negocio en colegios, universidades e institutos ha terminado por crear aún más la diferencia. Perdón, por aumentar más la diferencia. Claro, Mariana. Nosotros somos una dictadura y la dictadura lo que hizo fue cercenar el sistema público de educación y efectivamente nosotros somos el resultado de esa economía liberal de mercado que es donde la Carta de la Constitución está centralizada y justamente la crisis social reflejó esa diferencia y es muy buena tu reflexión porque hay mucha gente que dice no hay plata, no se puede, no hay plata. Se puede, se pudo en este país. Mi papá estudió gratis en la universidad, por ejemplo. Entonces, el acceso a buenos colegios existió antes del año 73. Entonces, eso es bien importante y eso es lo que tenemos que retomar como sociedad. No sé si alguien más, Jaime, alcaldesa, ¿quieren comentar algo? Está sin audio, Claudia. Ahora sí. Ahí sí. Sí, yo le encuentro tanta razón a Patricia, o sea, me interpreta sin estar conversando todos los días, sin leerla mucho, pero siempre es una fiel representante de lo que pensamos para el país. Y yo quisiera insistir en la meritocracia. Lo tocó ella. Quienes rigen, o cuando nos conocemos, mejor dicho, siempre preguntamos ¿dónde estudiaste? Y tiene que ver más bien cómo te catalogan de acuerdo a lo que hicieron tus papás. O sea, no lo decidiste tú, ¿ya? Y hoy día, yo lo he tocado otras veces, y hoy día cuando nos encontramos con las autoridades, todos vienen de los mismos colegios. Todos vienen de los mismos colegios. Las relaciones interpersonales que hasta llegan a casarse entre ellos mismos. Y son ellos los que rigen el país. Sí, que la oligarquía. Tiene que ver con lo que decidió tu papá, no lo que decidiste tú. Exacto. Entonces, es tan terrible eso que es como de una monarquía que heredamos, ¿ya? Entonces, eso pesa mucho para el desarrollo de las personas, lamentablemente. Y otra cosa más que siento que atenta contra los derechos de los niños, mi comuna es una comuna dormitorio. Exacto. La gente sale de la comuna a trabajar muy temprano. Por eso es tan importante el metro en la comuna de La Pintana. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, estamos acá. Acá. Ya. Sí. Y por lo tanto, cómo se construye vivienda en la comuna de La Pintana es muy precario. Siempre en la comuna de La Pintana nacen más niños que en otros lugares del sector oriente. Y las viviendas son muy pequeñas y se siguen construyendo muy pequeñas. Yo en mi periodo de alcaldesa he participado en 3 inauguraciones. Siempre el dormitorio siempre es un dormitorio y es compartido con los hermanos. Brutal. No, cuando hablamos muchas veces de abuso en los menores, tiene que ver con eso, con el hacinamiento. Con el hacinamiento. Claro. Eso es muy precario. Aquí no hay una norma, no hay una resolución, no hay un respeto.
en ese sentido. Siempre es derecho a que tienes que instalar 2 camarotes para que los niños puedan dormir en una sola habitación. Y de verdad que eso dicta mucho que desear en cuanto a la privacidad, en cuanto a tu desarrollo. Esos niños van creciendo. Y por lo tanto, esa vivienda empieza a quedar chica. Yo recorro mi comuna y la configuración de condominios sociales, departamentos de 4 pisos, de 50 metros cuadrados, de 40, hasta de 12 metros cuadrados, ligero, al pasar de los años, le construyen un palafito. Algo que no está regularizado, algo que es irregular por todos los lados que lo veamos, es inseguro, pero es adosar a esos condominios sociales habitaciones más. Claro, porque el Estado no te construye de forma armónica para la variedad y la diversidad de niños que hay en cada grupo familiar. Exacto. Eso está lejos de cualquier derecho fundamental que debiéramos propender a tener en nuestro país. Y eso tiene que ver con las políticas públicas. Exacto. Exacto. Hoy aquí hay una pregunta de Lorena Escalona que dice, si la cultura es una construcción colectiva, debemos asumir que debemos volver a integrar en la cultura aquellos valores y principios que la interrupción democrática nos privó. ¿Cómo ven este trabajo en el marco de la constituyente? ¿Cómo colaboramos? ¿Qué rol tomamos? Jaime. Se nos fue la alcaldesa. Oh, ¿se fue? Sí, se cayó. Se cayó en las redes. Bueno. Oye, yo creo que la pregunta que plantea Lorena es muy, muy interesante, porque efectivamente uno de los efectos que tiene el orden constitucional vigente, el orden social vigente, es que hay una lógica de mercado que se ha normalizado, ¿verdad? Y el problema es que detrás de esa lógica de mercado no opera solamente la hegemonía del dinero como medio de intercambio y como criterio de maximización de ganancias, sino que opera un proceso a través del cual cada una y cada uno de nosotros nos vamos recluyendo a nuestros espacios privados, ¿verdad? Desarticulados con las relaciones con los demás, precisamente porque ahí es donde podemos tomar esas decisiones de consumo individuales, donde gastamos, entre comillas, nuestro propio dinero, ¿verdad? Sin consideración a los efectos que esas decisiones generan en el entorno. Por lo tanto, efectivamente, parte de la cultura y de la formación cultural pasa necesariamente por la incorporación de los valores que le dan forma a la convivencia de una sociedad en la cual se desarrolla esa actividad cultural. Y eso supone repensar un montón de factores, pero yo diría que lo primero es la participación. Yo creo que una de las características principales de la revuelta popular que estalla el 18 de octubre es que nos dimos cuenta que muchos y muchas teníamos los mismos problemas. Y que a pesar de que llevamos 30 años o 40 años viviendo en condiciones de cierto aislamiento, ¿verdad? De cierto individualismo radical, de repente nos dimos cuenta de que los problemas que le daban forma a la vida de cada una de nosotras eran los mismos problemas que le daban forma a la vida del vecino o de la vecina. Y yo creo que esa cuestión es fundamental. Y tiene un correlato muy concreto en el ejemplo que ponía la alcaldesa a propósito de la vivienda. Fíjate que la vivienda es un derecho humano que está reconocido en tratados internacionales, pero que no está en la Constitución. Como no está en la Constitución, se ha normalizado una cierta forma de proveer la vivienda como un servicio social, ¿verdad? Y esa forma supone una desregulación del mercado sobre la tierra, una desregulación del mercado sobre la construcción de la vivienda propiamente tal, y una regulación bastante blanda y bastante poco atractiva para uno en el mercado del acceso al crédito para financiar el acceso a la vivienda. Ahí tienes 3 formas de mercado que operan brutalmente al margen de nuestra intervención política, sin que nadie nos haya preguntado y sin ninguna consideración sociocultural de ningún tipo. Y no solamente de hacinamiento, sino que
de cohesión social, de segregación urbana, ¿verdad?, de acceso a servicios sociales, de construcción de focos de desarrollo social y cultural en cada comuna. Las ciudades, las grandes ciudades que son exitosas en materia de desarrollo económico y social, lo son no porque su municipio sea fuerte, lo son porque tienen varios centros distintos, articulados en torno a barrios, en torno a distritos, ¿verdad?, etcétera, etcétera, que evitan, ¿verdad?, esta forma de desarrollo tan inequitativo y tan segregador. Y ahí, claro, el punto que podemos hacer nosotras, las personas comunes y corrientes, para colaborar en este proceso constituyente es comprometernos. Pero comprometernos no solamente para votar en abril. Yo creo que desde octubre entendimos que había una pancarta que decía, que yo creo que lo refleja mucho mejor de cómo lo podría decir yo. Algo así como: nos costó tanto encontrarnos que ojalá que no nos soltemos nunca más. Exacto. Eso es. La participación Exacto. política es tan importante para la Es construcción de muy. una ciudadanía, que ojalá que ahora que logramos recuperar el espacio de participación, ojalá que no lo soltemos nunca más. Ni después del plebiscito, ni después de la constituyente, ni después de la nueva constitución, nunca más. Eso es, no nos soltemos nunca más, participemos, que es Pero fundamental. además abramos a los que no han tenido esa participación. Eso exactamente, para allá iba, para allá iba. Ese es el rol y la misión, y eso justamente es lo que nosotros estamos trabajando desde este mundo de la cultura, y nos estamos vinculando fuertemente con la educación, que lo dijo la alcaldesa, y que efectivamente tenemos que abrir espacios también para que opinen, para que tengan acceso a la información, que es fundamental también, porque todo esto, uno dice participación, 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 pero también hay información, 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 y eso es fundamental, y ahí es donde nosotros vamos a tomar, al menos hemos tomado desde el rol del festival. Y aquí quisiera dejarlos ya invitados para empezar a cerrar, a Jaime, a la alcaldesa y a Patricia, que también se hagan propio este sector para poder acompañarlos en este rol que ustedes han ido asumiendo cada uno desde su espacio. Desde los abogados constituyentes, Jaime, involúcrennos, llámenos también, somos muy importantes para lo que justamente dice la Patricia, que es dar más posibilidades. A veces nos vemos muy lejanos, y esto, hace 5 años atrás, yo nunca me imaginé estar sentada en un panel con un abogado constitucionalista, con la defensora de la niñez y con una alcaldesa hablando de la nueva constitución, porque, como lo dije hace un rato, estábamos en un rol más de entretención, más en un rol que siempre se ha ido mirando, se miró por muchos años, incluso nosotros mismos, porque siempre es que la educación y la salud siempre han sido como son los grandes temas, y nosotros, bueno, de atrasito. No, la educación, salud, cultura, deporte, vivienda, etcétera. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner el ojo, y ahí también este mundo está muy atento. Así que solo agradecer, Patricia, muy inspiradora tu ponencia. Somos seguidores y fans de ustedes, y los vamos a seguir invitando y molestando, porque es fundamental poder, ustedes también nos dan esta otra mirada, porque nosotros hablamos también solo a veces desde lo artístico, pero cómo vinculamos lo artístico con los problemas reales, cuando dicen los problemas reales de la gente, bueno, y cómo nuestros niños y niñas se involucran, participan, y ahí estamos nosotros. Jaime cuenta también con nosotros, nuestro abogado constitucionalista, que vamos a trabajar porque ahí esté en esa asamblea. Nosotros nos vamos a dedicar por apoyar, primero que nada, que se vote en octubre, eso es lo primero, y segundo, en el caso nuestro, es el apruebo, pero lo importante es la participación. Y alcaldesa, siempre un gusto conversar con usted, muy inspiradora también su experiencia. Creo que estamos todos muy conmovidos. Esto, para que ustedes sepan, va a subirse a nuestro canal de YouTube, para que muchas otras personas puedan compartir esta experiencia. Para mí ha sido
una jornada por eso los perseguí tanto, les pido disculpas que haya insistido tanto. Cambiamos el seminario por tener este grupo, porque es muy importante. Ustedes no saben lo que significa para el mundo del arte y la cultura poder vincularnos con el mundo legal, donde se sentan las bases de nuestra sociedad. Así que, y ahí también nosotros tenemos que tomar esta participación, así que muchas gracias. Tenemos el próximo jueves 3 de septiembre nuestro último seminario que abordaremos la creación y desarrollo de contenidos para niños y niños desde la mirada creativa con 3 grandes invitados. Con eso vamos a cerrar nuestro ciclo seminario. En noviembre viene nuestro festival, que lo vamos a hacer en una modalidad mixta, virtual, pero también la vamos a hacer en vivo porque va a ser fundamental en este nuevo mundo que también hayan espacios para poder reencontrarnos. Van a ser al aire libre lo más probable, así que estén informándose. Y solo agradecerte a ti, Jaime, alcaldesa, Patricia. Patricia, veo tu mensaje, te mando mi correo por interno. Agradecer su participación, agradecer a todos los que se conectaron esta mañana y que tengan un buen día, una buena jornada y nos seguimos viendo por redes sociales, por otros ámbitos, vamos a seguir conectados. Te mando mi mail, Patricia. Muchas gracias, Jaime, Claudia y Patricia. Gracias Chao por a todos. Que estén muy bien, buen día. Chao, Buen muchas día. gracias. Chao, Chao, gracias a todos. gracias. Chao, gracias Chao. a todos y todas. Gracias. Buen día.